Bienvenidos a Voz Genética, el podcast donde desentrañamos los secretos de la neurología, endocrinología y de la genética. El día de hoy estoy con mis colegas, la doctora María Camila Egas y la doctora Carol Zúñiga, genetista clínica y neurogenetista, ¿verdad?, que nos van a acompañar en el podcast de hoy. Siempre surge y los padres siempre preguntan y nosotros los médicos nos preguntamos en el consultorio cuando tenemos un paciente que tiene algún síndrome genético o estamos pensando en genética y ahora, ¿qué estudio le debo solicitar a mi paciente? Creo que eso es algo muy importante que el día de hoy vamos a platicar y tengo dos colegas de lujo que quienes más que ellas que saben muchísimo de genética y nos van a ayudar hoy a entender un poco de esto. Así es, en neurología los estudios genéticos eran el último recurso. Hoy por hoy corresponde a la primera herramienta para un diagnóstico preciso y eso ha ido cambiando a lo largo de la historia de neurología en pediatría. Así es, bueno, es un placer estar con ustedes nuevamente aquí. La verdad es que nos divertimos bastante grabando este podcast y llevándoles a ustedes esta información tan importante. Bueno, realmente sí, como dice Carol, los estudios genéticos en medicina han sido muchas veces la última opción, ¿verdad? No solo en neuro, creo que en muchas especialidades. Hoy en día hay muchas guías americanas, muchas guías internacionales que están cambiando, están volviendo los estudios genéticos una prioridad, o por lo menos dentro de los primeros exámenes, porque sabemos que no solo diagnostican, sino también nos van a ayudar a encontrar ese tratamiento dirigido, ese tratamiento específico que necesitamos. Y es muy importante lo que dijo Pau, a veces no sabemos cuál hacer, porque realmente existen muchos tipos de exámenes genéticos y de eso vamos a hablar hoy, porque no solo un examen genético muchas veces es indicado para un paciente, a veces hay que estructurar diferentes exámenes y explicarle a la familia, ¿verdad? Si uno sale negativo, pues tendríamos que saltar a otro y así. Ahí, Cami, es bien importante que, bueno, tú que eres la experta, ¿verdad?, en la parte de los estudios genéticos, yo he aprendido y siempre lo he dicho en varios podcasts, muchos de ustedes, porque nosotros, donde yo me formé, sí mirábamos también la parte genética, pero nos forman también la parte como muy clínica. Creo que todavía en Honduras, ¿verdad?, los posgrados están formando la parte clínica, que está muy bien, pero como decía Carol, dejamos la genética como último recurso y parte de este podcast es pues reconocer que la genética es nuestro aliado, ¿verdad? Y que necesitamos incluso pensar de entrada para poder dar un diagnóstico oportuno y un seguimiento oportuno. Entonces, pero cuando nosotros nos hablan de estudios genéticos, ¿verdad?, que el exoma, que los microarreglos, que la BUS, que el cariotipo, creo que todo el mundo entendemos bien cariotipo, ¿verdad?, pero que el genoma, entonces uno dice, madre mía, yo mejor me voy a Copán porque eso parece un jeroglífico, y los papás creo que también se confunden porque si uno que es médico también puede tener esa confusión. ¿Cómo nosotros vamos a clasificar y diferenciar para esto es para esto y esto es para esto? O sea, súper bien. Realmente a mí me encanta usar una analogía que yo me refiero a una biblioteca. Entonces, todos ahorita que están viendo este podcast, imagínense una biblioteca. Adentro de la biblioteca, ¿qué tenemos? Libros, ¿verdad? Bueno, cada uno en su biblioteca debería de tener 46 libritos. Estos libritos van por pares, es decir, habrán 23 pares de libritos. El último par de libritos es el que corresponde para el sexo de la persona. 2X, 2 libritos X es una mujer, un libro X y un libro Y es un varón. No sé, tal vez alguien se podría estar preguntando por qué estos libritos van por pares. ¿Por qué hay por pares y por qué no da uno de uno, uno de dos? Porque a gran escala somos 50% ADN de mamá, 50% ADN de papá. Eso quiere decir que nuestro papá nos dio un librito uno, nuestra mamá nos dio el otro. Así con el 2, así con el 2, el 3 y así, ¿verdad? Entonces, eso para que entendamos y una base para que comprendamos lo que vamos a explicar. Hay diferentes tipos de exámenes genéticos. Eso es muy importante. No hay uno solo ni uno solo nos va a dar toda la información. Cada examen genético va a analizar esta biblioteca de una manera diferente. Empezamos con el cariotipo, que es uno de los exámenes
más básicos que tenemos, pero bastante útil para algo que se llaman alteraciones en el número de copias o en la estructura de estos libritos, ¿verdad? Estos libritos van a corresponder para unas estructuras que se llaman cromosomas, y el cariotipo lo que hace es tomarle una fotito a la biblioteca y cuenta cuántos libritos hay, si están todos, si falta alguno, si hay alguna alteración en los cromosomas sexuales, si hay algún pedazo de un librito que se pegó a otro y no debe estar ahí. Entonces, esto, por ejemplo, el cariotipo nos ayudaría para diagnosticar síndrome de Down y clasificar qué tipo de síndrome de Down tenemos. Después hay otro examen que va un poco más allá. Agarra la biblioteca, agarra los libritos, los abre y lee lo que hay dentro, buscando errores de ortografías en esas páginas. Entonces, ahí entran 2 exámenes que cada uno busca un error de ortografía diferente. Los microarreglos, que buscan si sobran o faltan letritas en los libritos, y los exomas completos o la secuenciación masiva del ADN, que lo que va a buscar es aquel error de ortografía de una letra cambiada por otra. O sea, como en general, entonces, el estudio de cariotipo estamos hablando como de algo más macro. Así es, son alteraciones más groseras, más grandes, más visibles, por decirlo así. Y cuando hablamos de microarreglo, estamos hablando ya como de más fino, como un error ya de ortografía. Y entonces, cuando hablamos de exoma y genoma, ¿de qué estamos hablando? Exoma se usa por medio de una tecnología que se llama secuenciación masiva del ADN, y entonces aquí es muy parecido al microarreglo, en donde abrimos los libritos y leemos lo que hay dentro, pero vamos a buscar unos errores diferentes, vamos a buscar cambios de letra. Entonces, por ejemplo, en vez de que diga gato, dice gata. Entonces, ese O por A ya es un error de ortografía, entonces ya lo seleccionamos, ¿verdad?, con este examen. Claro, y eso que dice Camila es bien importante porque muchos papás llegan frustrados, enojados, diciendo, bueno, a mi hijo le hicieron un cariotipo y todo salió normal, quiere decir que no tiene nada. Sin embargo, no es así tan fácil, ¿verdad? Puede que el error o el cambio en ese gen no está en el estante, sino en una letra en específica de algún gen. ¿Okay? Entonces, es importante, ¿verdad?, saber que el hecho de tener un único estudio genético no quiere decir que no haya un problema. Quiere decir que tenemos que seguir buscando por qué esa sintomatología. Y ahí viene esa pregunta, Carol, ¿a todos los pacientes le tengo que hacer de entrada cariotipo? Y la respuesta cortita es no. La elección del estudio genético debe ser de acuerdo a la sospecha clínica del paciente. Entonces, generalmente cuando tenemos pacientes sindrómicos, cuando tienen mucha sintomatología, idealmente, ¿verdad?, podemos tomar exoma, que es un estudio mucho más completo, cuya posibilidad de encontrar una respuesta sea mayor. Entonces, la elección del estudio genético depende de la clínica del paciente y la sospecha clínica que tengamos en ese momento. Así es. Y quiero hacer una pausa comercial, para agradecer a todos nuestros patrocinadores, ¿verdad? Al Laboratorio CDC, al Salón Guapas, que hoy nos puso pues muy lindas, ¿verdad? Y también a laboratorios, a Patolab, que son pues sin ellos este podcast pues no se podría realizar. Muchísimas gracias por su apoyo, ¿verdad? Ya pasando la pausa comercial. Carol, una pregunta. ¿Cuándo tú decides como en neurogenética, ¿verdad?, como neurología, yo tengo que enviar a este paciente o remitirlo con genética clínica? O sea, ¿en qué momento tú dices, este paciente amerita un estudio genético? Sí, en neurología tenemos pues varias indicaciones, pero dentro de las principales, ¿verdad?, es un retraso en el neurodesarrollo, que no tengamos una causa evidente del por qué el niño pues no camina, no habla. Tenemos hitos del neurodesarrollo ya bien descritos desde el punto de vista motor, ¿verdad? Como que es que un niño debe sostener su cabecita entre los 2 y los 4, debe lograrse gestación entre los 6 y los 8 y debe caminar, según la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad?, antes de los 18 meses. Entonces, si un paciente tiene un retraso en el neurodesarrollo, ese es un motivo para buscar el porqué del problema e iniciar la búsqueda para contestar este problema, ¿verdad?, en cuanto a estudios genéticos. La otra es si tenemos una epilepsia, que siempre en epilepsias
Antes, como mencioné al inicio, ¿verdad? Los estudios genéticos eran la última elección, pero hoy por hoy tratar de encontrar una etiología, una causa de la epilepsia suele ser un dato importante para tomar estudios genéticos. Y de las otras indicaciones más importantes son las enfermedades neuromusculares que hoy por hoy, gracias a la terapia modificadora de la enfermedad, pues necesitamos un diagnóstico definitivo para poder ofrecer un tratamiento específico, ya que tenemos en muchas enfermedades neuromusculares terapias modificadoras que pueden cambiar la vida de este paciente. Entonces, en general tenemos varias indicaciones, pero estas son como una de las 3 más importantes que tenemos que tomar en cuenta. Exacto. Y ahí es donde venimos a decir, ¿verdad? ¿Qué examen hacemos? ¿Vamos únicamente a revisar, qué sé yo, 40 genes? ¿Hacemos un panel chiquitito porque va muy dirigido? ¿O ampliamos y hacemos un exoma completo que ahí sí vemos todos los libritos, ¿verdad? Entonces, creo que depende mucho, uno, de la referencia, ¿verdad? Con el especialista que venga y que ellos qué sospechan, qué síntomas tiene. 2, de la consulta clínica que hagamos para ver el historial, los antecedentes, la exploración física, somatométrica, las medidas, porque muchas veces la talla, el peso y el perímetro cefálico nos dan información muy importante acerca de un paciente. Entonces, depende de todo esto, es que vamos a decir, bueno, aquí con este paciente nos vamos a ir a ver todos los libritos, o con este solo vamos a sacar un librito de la biblioteca y ese es el que vamos a estudiar. Ok, muy interesante, ¿verdad? Y a nosotros en endocrinología, pues también nos pasa algo muy similar, ¿verdad? Lo que a usted le sucede en la parte de genética y en la parte de neurología. Por ejemplo, nosotros creo que el mayor abordaje que hacemos, o en los pacientes que vemos más síndrome, ¿verdad? Es como en talla baja. Todo paciente que tiene, nosotros lo llamamos talla baja patológica, ¿verdad? O talla baja extrema en otras situaciones, o también en aquellos pacientes que, por ejemplo, pubertad precoz. Un paciente que hay muchos familiares que presentaron pubertad precoz o la pubertad de inicio muy temprano, es decir, a los 6 años de edad. Entonces nosotros tenemos que pensar que hay algunas mutaciones como en quispetina, MACORIN3, ¿verdad? Y allí tendremos que hacer un estudio genético. Pero hay un tema que yo quiero hablar y que creo que a mí me da terror porque estamos haciendo una inversión que sabemos que tiene un precio, ¿verdad? Con el paciente y que te salga, Camila, que tiene una BUS o que te envían el examen que es inconcluso o que estamos, como decimos nosotros, en esa cosa gris. Entonces, o que te salen, hay estudios como que te salen, yo estaba viendo una genetista que sigo también en Instagram, que te salía como... ¿A quién más seguir? No. Es de México, es de México. Y ella ponía un ejemplo que eran como 6 bus. Entonces, como que, ¿qué interpretar? O sea, ¿qué le dirías tú a un familiar que le diga a su médico eso? ¿O qué le dicen ustedes, verdad, como genetista? Este es uno de los problemas que he tenido yo con el tema de la BUS, porque muchos pacientes llegan con la BUS y me dicen, no, ya tengo el diagnóstico, y reviso el estudio genético y hay una variante que está catalogada como variante de significado incierto. Eso significa BUS, variante de significado incierto. ¿Y qué es esto? Esto significa que en la literatura no hay suficiente evidencia clínica como para ponerla como causante de enfermedad o ponerla como no causante de enfermedad. Entonces la ponen en medio, en esa zona gris que a nadie nos gusta. Pero muchas veces se comete el error de decir, se encontró esto, es el diagnóstico, pero realmente no. Está en una categoría incierta, no podemos darlo como diagnóstico. Hay muchas herramientas que hoy en día podemos utilizar para poder sacar esa alteración de la categoría gris y pasarla o a causante de enfermedad o a no causante de enfermedad. Tenemos herramientas como, por ejemplo, el estudio in silico. El estudio in silico es un análisis bioinformático que se realiza ampliando bases de datos para terminar de estudiar realmente el efecto de esa alteración o de ese error de ortografía que tiene en la proteína, porque al final todo se traduce en si la proteína funciona o no funciona, ¿verdad? Entonces, a eso se dedica ese estudio. A veces ese estudio también es inconcluso.
Entonces ahí tendríamos que hacer algo que se llama una segregación familiar. La segregación familiar es estudiar a ambos progenitores del paciente para ver si tienen o no tienen la misma alteración del paciente. Esto nos da muchísima información. A veces queda inconcluso también con eso. Tenemos otros estudios también que nos ayudan, pero aquí el punto clave, con lo que yo quiero que ustedes se queden, es una alteración incierta no es diagnóstico. Y número 2, condición para poder estudiar si esa alteración la sacamos de la cajita gris o no, concuerda con la clínica del paciente esa alteración. Si la respuesta es sí, continuamos y empezamos a tratar de descifrar. Si la respuesta es no concuerda con la clínica del paciente, esa alteración se olvida y es como el estudio salió negativo o normal. Así lidiamos con esos dolores de cabeza. Santísimo. Y entonces, a veces los papás te preguntan y te dicen, doctora, y es que yo también me tengo que hacer los exámenes, ¿verdad? Creo, Carol, que nos pasa, ¿verdad, Camila? Es muy frecuente y te preguntan, ¿y por qué yo me tengo que hacer los exámenes? ¿Verdad? Y ahí la respuesta que les da Camila, porque cuando dice que a veces hay que estudiar a mamá y a papá para saber si esa variante, ¿verdad?, se va a catalogar como patogénica o como benigna, ¿verdad? Y también aquí yo les tengo otra pregunta y es que a veces te dicen, ok, esta variante es nueva, ¿va? Porque esta mutación es nueva, porque a veces te sale eso, que la mutación es nueva y que se va a estar haciendo un análisis. ¿Qué significa eso? Porque los papás me dicen, doctora, todos los años me tengo que estar haciendo este examen. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? No sé si Camila o Carol me quiere contestar eso, ¿verdad? Cuando hablas de que la mutación es nueva, ¿es que es de nuevo o que es nueva en base de datos? Es nueva, o sea, te ponen a veces como una bus, pero porque no hay un registro anterior de que esa variante va a ser patogénica o no, pero el paciente tiene cierta clínica, ¿me entiendes? ¿Verdad? Sí. Entonces, ahí, ¿qué es lo que sucede? Lo que se recomienda es una vez al año hacer reanálisis del exoma para ver si se encuentran más genes, porque es importante saber que todos los años se descubren genes nuevos, o sea, se descubren, como quien dice, libritos nuevos o párrafos nuevos en esos libritos que antes no sabíamos, por lo tanto lo que no se sabe no se estudia, ¿no? Entonces, se recomienda realizar reanálisis de exoma anual o solo el reanálisis bioinformático ya del exoma que ya se hizo, ya solamente seguir ampliando bases de datos de manera anual, para ver si hay nueva evidencia clínica que reclasifique esa alteración a patogénica o a benigna, ¿verdad? No sé si quieres agregar algo, Carol. En general, hay algunas variantes, ¿verdad?, que se reportan no de nuevo, sino como no han sido reportadas en la literatura internacional, pero depende qué tipo de variante sea. Por ejemplo, si son variantes missense, sin sentido, ¿verdad? Hay algunas que, a pesar de que no han sido catalogadas o no han sido identificadas en otro paciente, pero clínicamente sí son patológicas porque afecta la producción de la proteína. Entonces ya el laboratorio nos dice, no, aunque no ha sido reportada en la literatura antes, ¿verdad? Esta variante sí hace un cambio en la proteína y por lo tanto ellos lo catalogan como probablemente patogénica. Probablemente patogénica. Entonces ahí, para que ustedes se hagan una idea, ¿verdad?, lo que es el mundo de la genética, a veces nosotros queremos tener la respuesta ya, pero recordemos que la genética es una rama de la medicina que es relativamente nueva, ¿verdad? O sea, no es que tenemos 100 años estudiando la genética, o sea, es bastante nueva y es por eso, como dice Camila, que hay cosas que todavía siguen en investigación, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante. Ya para finalizar, quiero agradecer nuevamente, ¿verdad?, los laboratorios que nos han apoyado y a todos nuestros patrocinadores, al laboratorio CDC, a Patolab, gracias por su apoyo, y al Salón Guapas. Sin ellos, pues, esto no sería posible. Y ya para finalizar, quisiera que Carol, Camila me dieran como sus conclusiones, qué puntos importantes ustedes le dirían a los papás, ¿verdad?, con respecto a los estudios genéticos.
Sí, la verdad que la genética ha marcado un antes y un después en la historia de la medicina en general. Y hoy por hoy tener los estudios genéticos cada vez más accesibles y a más bajos costos, eso es impresionante. Nosotros antes, ¿verdad? En neurología la parte genética era la última opción y como les mencionaba, hoy por hoy es nuestra primera herramienta para llegar a un diagnóstico definitivo, dar un tratamiento oportuno y mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Recuerden que un único estudio genético negativo no quiere decir que el paciente no tenga una enfermedad. Significa que tenemos que seguir buscando y para eso, así como lo mencionaba Cami, ¿verdad? Hay diferentes tipos de estudios que debemos ir avanzando según la clínica del paciente. Así es. Hay una frase que se escucha mucho en el mundo de la genética que es la odisea diagnóstica, porque realmente es una odisea, o sea, uno empieza a buscar, hagamos una lista de los exámenes de mayor rentabilidad diagnóstica a menor para este paciente y uno empieza de que el exoma, el MLPA, que después sino un FISH puntual para no sé qué, y así, porque es una búsqueda en esa biblioteca, estamos buscando en la biblioteca, agarrando libritos, agarrando páginas, agarrando letras, ¿dónde está la alteración para que nosotros podamos diagnosticar al paciente y así comenzar el camino hacia un tratamiento correcto, más preciso y efectivo? Yo quiero decirles a todos ustedes, perdamos el miedo por la tecnología, empecemos a buscar esas respuestas. Hay muchos profesionales en el país que son excelentes y que usan la genética como una herramienta del día a día y esto no es un gasto, esto es una inversión para la salud de ustedes y de sus hijos. Excelente. Gracias por ese cierre, Cami. Gracias por ese cierre, Carol. A ustedes que nos escuchan, recuerden que la genética ya no es el futuro, es el presente de la medicina. Ahora la genética tiene mucha influencia, ¿verdad? Y es muy importante tenerlo presente tanto como pacientes y como médicos. Esto fue el capítulo de hoy. Gracias por escucharnos. Si tienen alguna duda, escríbanos en los comentarios. Si les gustaría pues algún tema, nos pueden escribir por nuestras redes sociales. Sugerencias se aceptan sugerencias, ya sea por Instagram, TikTok, Facebook, Spotify o en YouTube. Nos pueden seguir y esto fue Voz Genética.